Hola, buenas. Soy el alumno Cristian Raúl Malca Romero y en esta ocasión vengo a explicar un poco sobre la práctica número 7. Bueno, en este caso, aquí están, podemos observar los procedimientos, el esquema y la tabla de valores y un espacio para los cálculos. En este caso, haremos los procedimientos. El punto número 1 nos indica que debemos montar el circuito de la figura, que esto lo haré en breve. Bueno, ahora pasamos al punto número 2, que dice medir la intensidad en los puntos indicados. Entonces, lo que yo hice fue medir tal cual como me indica el esquema y me daba estos valores. En la resistencia número 1 me da un valor de 8.42 amperios. En la resistencia número 2, 3.83 amperios. Y en la resistencia número 3, 2.55 amperios. Bueno, el punto número 3 está aquí. Ahora me pide en el punto número 4 hallar la intensidad, la potencia y el calor disipado en cada resistencia durante un minuto. En este caso, empezaremos por lo que es la intensidad. Me pide hallar la intensidad en cada resistencia. Y entonces, para poder hallar la intensidad en cada resistencia, tengo que tener los siguientes valores, que son la intensidad total y la resistencia equivalente. Con estos valores ya podría empezar a sacar la intensidad en cada resistencia. En este caso, apliqué la ley de Ohm, que es intensidad es igual a voltaje sobre resistencia. Y en la primera resistencia me da este valor, en la segunda resistencia me da este valor y en la tercera resistencia me da el valor que se ve aquí. Una vez que tenga aquí me equivoqué, me refería al amperaje, la intensidad número 1, la intensidad número 2 y la intensidad número 3. Bueno, ahora procederemos a hallar la potencia en cada resistencia. Sabemos que la fórmula de potencia es igual a tensión por intensidad. Entonces, simplemente reemplazando los valores, la potencia número 1 es igual al voltaje total por la intensidad número 1, que me da un total de 0.081 watts. Y en la potencia número 2 es igual, solo que se reemplaza la intensidad número 2, que es 0.0041 amperios. Me da un total de 0,0369 watts. Y en la potencia número 3 me da un total de 0.0246 watts. Ahora por último me dice que tengo que hallar el calor disipado en cada resistencia. Como sabemos, la fórmula de calor disipado es igual a 0,24 por resistencia por intensidad al cuadrado por tiempo. Entonces, al tener esto, simplemente reemplazo los valores. En este caso, en el calor disipado 1, lo que cambiaría aquí sería que en el calor disipado 1 pondría la resistencia número 1 y la intensidad total por el tiempo, que como indica aquí en la práctica, dice un minuto, y un minuto equivale a 60 segundos. Entonces, es por eso que aquí le puse un 60. Una vez puesto eso, procederé a hacer cada uno de estos, a cada uno de el calor disipado de las resistencias, y me da estos resultados. Y una vez que tengo todo, sería todo. Y en breve explicaré un poco cómo lo hice en la placa de protoboard. Bueno, ahora procederé a hacer el esquema de la práctica número 7. Como podemos observar, haremos esto en nuestra placa de protoboard. Y antes de empezar, como puede observar, está con mi
con mi nombre. Y ahora sí, comenzaremos a realizar las conexiones. Según el esquema podemos ver que es un circuito en paralelo, donde las resistencias se encuentran en paralelo, y procederemos a conectar entonces las resistencias. Acabo de conectar la resistencia de 1K, ahora procederé a conectar la resistencia de 2.2K, y por último conectaré la resistencia de 3.3K. Y ahora tenemos las resistencias en paralelo. Una vez que tengamos en paralelo, tenemos que conectar ahora los puentes, que lo que harán será brindar energía a nuestro circuito. Colocamos de esta manera. Y ahora tenemos que conectar este otro puente, que lo que hace es prácticamente cerrar el circuito. Y una vez tengamos esto, podemos conectar la fuente, pero antes de eso tenemos que conectar nuestro polímetro en la sección de miliamperios. Como vamos a medir intensidad y es intensidad continua, tenemos que colocarlo en la... Y ahora que tengamos todo esto, según el esquema, para poder medir bueno, me pide hallar la intensidad en la resistencia número 1. Entonces lo que voy a hacer es sacar un extremo de la resistencia número 1 y puedo medirlo de dos maneras, o así o conectarlo en cualquiera de estos dos puntos, ya que ahí no está haciendo ninguna conexión y simplemente es para que me dé un mejor soporte a la hora de medir. Entonces ahora procederé a conectar la batería a nuestra placa de protoboard, y ahora sí está circulando la corriente. Entonces procederé a medir el extremo de la resistencia 1 con un extremo de la resistencia número 2. Y como podemos observar, me da una intensidad de 8,38 amperios. Ahora desconecto la batería y como quiero medir ahora la resistencia número 2, tengo que conectar nuevamente la resistencia número 1 y desconectar un extremo de la resistencia número 2. En este caso, una vez que lo desconecto, lo coloco en cualquier otro punto para que se me facilite la medición. Y una vez colocado, vuelvo a darle la energía a mi placa de protoboard y vuelvo a medir. En este caso, momento que tengo el polímetro un poco dañado. Bueno, ahora sí, disculpen la pausa, pero es porque el cable de mi polímetro está dañado, así que tengo que estar moviéndolo muy bien. Bueno, ahora me quedé en que iba a medir la resistencia número 2. Perdón, claro, iba a medir la resistencia número 2, su intensidad. En ese caso me sale un amperaje de 3.81 amperios en la resistencia número 2. Bueno, ahora procederé a medir la resistencia número 3. Desconecto la fuente y vuelvo a insertarlo, el circuito como estaba, la resistencia como estaba, y vuelvo a desconectar la resistencia número 3 en cualquier parte.
Y para poder hallar la resistencia número 3, lo que tengo que hacer es conectarla a corriente y medir los extremos de la resistencia 2 y la resistencia 3. Como ven, me da un valor de 2.54 amperios. Y ahora por último solo me falta hallar la intensidad total. Para poder hallar la intensidad total, lo que tengo que hacer es desconectar el puente y simplemente, una vez brindarle la energía a la protoboard, hacer un puente con el polímetro. Y ahí es cuando me da un valor de 14,30. 14,30. O a ver, de esta manera creo que hay una medición más. 14,60. Están los valores en la tabla de valores. Están muy iguales. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias. Bueno, ahora procederé a hacer el esquema de la práctica número 7 en el Circuit Wizard. Como podemos observar en el esquema de la práctica número 7 tenemos 3 resistencias. Entonces empezaré colocando las resistencias en el Circuit Wizard. Como están en paralelo, tengo que cambiarle la orientación y cambiarle los valores. En este es 2.2K y en la R3 es 3.3K. Entonces, como van en paralelo, tengo que colocarlo de la siguiente manera. Y ahora necesito una batería de 9 voltios. Entonces voy a la sección de Circuit Symbols y coloco la batería. Y ahora por último tengo que me piden 4 multímetros para medir la intensidad. Entonces lo que tengo que hacer es lo siguiente. Bueno, una vez con esto tengo que cambiarle la orientación. Y una vez teniendo esto, procederé a conectar el circuito. Ahora tengo que cambiarle, como podemos observar,
El multímetro se encuentra en voltaje, medición de voltaje, entonces tengo que cambiarlo en corriente. Entonces, ahora que tengo todos los multímetros en corriente, procederé a darle en ROM. Entonces, como podemos observar, aquí me da un valor de 0.09 miliamperios, en la segunda 0.04 miliamperios y en la tercera 0.0273 miliamperios. Y en la resistencia en la intensidad total me da un valor de 0.1582 miliamperios. Bueno, y eso, como podemos observar, todo está funcionando correctamente. Y eso sería todo. Muchas gracias.